Bienvenidos al podcast de Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo y muchas otras cosas. Somos Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica en el TEC de Monterrey y coach ejecutiva, y les hablo desde México. Y Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Tenemos la presencia de Marcelo Guío. Marcelo es diseñador gráfico, escritor, conferencista, docente y director de estrategia para la revista Experimenta. Además es autor del libro Oxito Brands, que ya lleva diferentes ediciones y ha desarrollado durante muchísimos años una trayectoria alucinante dentro del mundo del branding, dentro del mundo del diseño y del mundo de la estrategia, trabajando con un montón de clientes de diferentes tamaños. En este capítulo tratamos con Marcelo temas relacionados con el branding, qué es el branding, qué elementos tenemos que tener en cuenta, hacia dónde se está moviendo el mercado, cómo podemos conectar con nuestra audiencia, cómo podemos transmitir los valores de nuestra empresa y que lleguen efectivamente a esos consumidores, y nos metemos también un poco en todo el ámbito del diseño editorial. Así que espero que lo disfrutéis muchísimo también como nosotros. Hola a todos, bienvenidos un día más a otro episodio del podcast Estrategia y Diseño. Hoy tenemos con nosotros a Marcelo Guío. Marcelo es diseñador gráfico, escritor, conferencista, docente, es director de estrategia en la revista Experimenta. También es autor del libro Oxito Brands, un libro que yo pude leer sobre branding y de cómo conseguir crear marcas que realmente enamoren. Y bueno, tiene también muchísimos años de experiencia en todo lo que es el mundo de la radio, el mundo de la comunicación y el mundo del branding, y ahora también en el mundo editorial. Así que un placer tenerte por aquí, Marcelo, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido, Marcelo, gracias. Gracias. Bueno, Marcelo, yo creo que para empezar sería bueno también que te presentases, le comentásemos un poco a la audiencia quién eres. Tienes una trayectoria muy extensa, has tocado diferentes ramas, todas ellas te han podido aportar. Entonces, si les quieres contar un poco cómo han sido esas etapas, perfecto. Bueno, en realidad soy una persona mayor, por lo tanto tengo mucho recorrido y mucha vida. Pero básicamente mi primera formación es en el campo del diseño. Me gradué en diseño en la Universidad de Buenos Aires hace muchísimos años ya. Y luego he ido en otras áreas de formación, digamos, en posgrados, en comunicación, en dirección de organizaciones, bueno, una serie de posgrados. Y en mi trayectoria profesional llevo más de 30 años trabajando con marcas y al mismo tiempo también durante muchísimo tiempo en el campo académico. Estuve dirigiendo carreras de diseño en distintos lugares, estuve 15 años en la Universidad de Palermo a cargo de toda la parte de diseño gráfico, fundamentalmente allí, en la creación del Centro de Publicaciones, del Centro de Investigación, de la maestría, del Encuentro Latinoamericano de Diseño. Y luego de allí fui a Lima, a Perú, donde estuve 5 años como decano de la Facultad de Diseño y Comunicación de una institución grande allí, que se llama ISIL. Así que tengo como distintos recorridos. En paralelo, lo que decía es radio, pero que no tiene nada que ver con el diseño y la comunicación, aunque he hecho algunos programas que tenían que ver con el tema. Y como autor, bueno, estoy terminando otro libro que se llama Biobranding. Oxito Brands es el primer libro que salió en 2009, la primera edición, que tiene 7 ediciones, y que acabamos de editar hace muy poquito la edición 10º aniversario. Ampliada, corregida, con casos de España, de Latinoamérica, bueno, de todo el mundo. Y Oxito Brands ha sido realmente un libro que me ha ayudado en muchos aspectos, porque me ha hecho recorrer mucho mundo, con conferencias en más de 25 países y no sé cuántas ciudades en los últimos 7, 8 años. Y francamente ha sido como la puerta de acceso, digamos, a ese territorio. Pero mi especialidad es el branding. Yo llego al branding a partir del diseño, lo que siempre hago la broma con los marqueteros, que digo, yo tengo una ventaja sustancial, yo entiendo de marca más allá del concepto de marca. Obviamente los marqueteros se enojan cuando les digo esto, pero es una broma. Es más, curiosamente en Latinoamérica muchas veces se me asocia con el marketing a mí. Y si bien es cierto que
obviamente trabajo en el terreno del marketing, siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando yo necesito desarrollar una estrategia de marketing, convoco a un marketero. Lo que no significa que yo no entienda del tema, pero yo creo en las especialidades y creo en el conocimiento específico, ¿no? Y me parece que cada persona tiene un área de incumbencia más allá de las múltiples visiones que tengamos y las múltiples actividades e intereses que tengamos cada uno de nosotros, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente mi foco ha estado siempre en el mundo del branding y en el mundo del diseño. Buenísimo, Marcelo. Muchísimas gracias por presentarte. Gran trayectoria. Ay, qué placer tenerte aquí. Y bueno, hablando de esta parte del branding, y que, bueno, me hizo muchísimo sentido esto que acabas de decir sobre marketing y branding, que luego suele ser confuso, muy confuso. A mí me encantaría que nos desmenuzaras un poco a este auditorio qué es el branding y por qué es importante el branding para los empresarios. Porque finalmente es una función indispensable, pero muchas veces o se hace de lado, o se confunde con el marketing, o se piensa que es el diseño gráfico. Entonces creo que entenderlo y saber la importancia de él es importante para comenzar un negocio, para posicionar un negocio o para que ese negocio sea longevo. Mira, pasa siempre cuando una palabra se pone de moda, ¿no? Entonces hoy parece que todo es branding, y en realidad sí lo es, pero desde otra perspectiva. Y cuando una palabra se usa demasiado, termina vaciándose de contenido. Y este es uno de los problemas a los que enfrentamos en el mundo profesional. Pasa con el diseño igual, ¿no? Cuando te dicen, bueno, esto es diseño. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de diseño? Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de branding? Yo siempre apelo a una definición mucho más general acerca del branding. Branding es gestión estratégica de marca. Entonces, lo primero que deberíamos definir es qué es una marca. Y ahí aparece la primera gran confusión, porque incluso en el idioma español nosotros usamos marca para cosas que representan situaciones diferentes. Usamos marca para hablar de una logomarca o de un isotipo o un imagotipo, es decir, a la emblemática gráfica que representa a una empresa o una organización, y decimos que eso es marca. Pero también entendemos que marca es la promesa de una experiencia única, que marca es un intangible, y es el intangible en el cual una organización sienta sus bases. Entonces, cuando hablamos de branding, estamos hablando de administrar un intangible de altísima complejidad, que es qué es lo que sucede en la cabeza de las distintas audiencias frente a la presencia de una marca en particular. Y no estoy hablando ahora solo de la cuestión del logotipo. Cuando escuchamos acerca de una marca, cuando vivimos la experiencia de una marca, digamos, ¿qué pasa? ¿Qué entiende la gente de nosotros a partir de eso? Y la construcción de marca implica administrar ese intangible que nos posiciona de una manera específica, concreta, diferenciada en el imaginario colectivo de nuestras audiencias y puntualmente en aquella parte de las audiencias que podrían ser nuestros consumidores. La marca tiene esta característica de dejar una impronta reconocible en el imaginario colectivo. Y cuando hablamos de posicionamiento, estamos hablando de cuál es el lugar de preferencia que ocupa mi marca en la mente del consumidor o de las audiencias. Es decir, primero si me recuerdan, y si me recuerdan en qué lugar me ubican, de preferencia frente a otras opciones que el mercado ofrece en el área de negocio en la cual yo estoy involucrada. Entonces, administrar este intangible implica coordinar las acciones de un montón de especialidades que están relacionados con este intangible. Y esto va desde el diseño a las relaciones públicas, del marketing a la publicidad, de la arquitectura del espacio en el cual la marca se expresa, hasta una pieza de comunicación visual o el diseño gráfico. Es decir, todas estas áreas ayudan a construir esta identidad visual, por un lado, pero fundamentalmente esta esencia de marca, que es este intangible que nosotros transmitimos. Por eso, muchas veces hay muchas confusiones. Te dicen branding es marketing, o el marketing es branding, o publicidad es branding, o el branding es lo mismo que la publicidad. Y francamente no. El branding es la actividad que articula todas estas especialidades con un fin específico. Este fin tiene que ver con posicionar una marca
en la mente del potencial consumidor. Súper interesante, Marcelo. De hecho, recalco también un punto que comentabas, que no es simplemente el branding, no es simplemente el logotipo de una marca, sino que eso es una ínfima parte de todo lo que hay detrás, como bien has comentado. También porque desde mi punto de vista, que yo soy diseñador y en el estudio nos pasa, ¿no? Que a veces nos llega un cliente y, bueno, hacemos el branding, ¿no? Eso que es el logotipo y los 4 colores, ¿no? Que van luego impresos en todos lados. Entonces, yo creo que también incluso podría ser interesante para todos los que nos escuchan que tienen empresas, desmenuzarles un poco qué áreas tendríamos que tener o qué elementos tendríamos que tener en cuenta cuando creamos una nueva marca a desarrollar y por qué esos elementos es importante que todos estén relacionados. Es decir, la parte del logotipo va a estar relacionada con la comunicación, con los valores que quieras transmitir a tu cliente, la visión de la marca, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor si pudieses destacar como los bloques más importantes. Bueno, en principio lo que hay que entender es que este intangible, que es la marca, es una fuente de valor. ¿Qué significa? Que simplemente vas a poder tener un tipo de oferta que esté por encima de la media del precio de mercado. Pero además esta construcción de valor tiene que ver con generar lealtad y preferencia sobre tu oferta en un contexto determinado. Y esto no es un dato menor. Te tienen que reconocer, entender, comprender y querer para poder comprarte y confiar, sin defraudar la promesa de marca. Por lo tanto, pueden seguir comprando y confiando y sucede lo que yo denomino en Oxito Brands el círculo virtuoso de afectividad y confianza, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante primero administrar bien el branding? Porque es una fuente de valor. Es lo que hace que tengas como fin último, digamos, una mayor rentabilidad. Cuando te preguntan por qué este producto es más caro que este otro, si están fabricados en el mismo lugar, la diferencia es el branding. Otros te dicen, no, la diferencia es la publicidad o el marketing, no es el branding. A ver, para que se entienda mucho más claro, el precio es algo que establece el mercado. Es una variable de mercado. El coste es lo que, digamos, es la suma de todas aquellas inversiones, desde recursos humanos hasta productos, que implican un determinado la realización de un determinado producto o servicio. El valor es lo que la gente está dispuesta a pagar por tu producto o servicio, más allá del precio del mercado y más allá del coste, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante el branding? ¿Por qué es importante tener una marca sólida? Bueno, porque construye valor. Ahí está tu diferencial de negocio. Esto es fundamental entenderlo. Cuando te preguntan ¿para qué sirve? Bueno, sirve para eso. El fin tiene que ver con esto, de obtener mayor rentabilidad sostenida. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, a través de un sistema que vincule todas estas áreas intervinientes de forma consistente y coherente a lo largo del tiempo. Entonces, cuando tú decías, por ejemplo, bueno, nos piden un branding y finalmente lo que te están pidiendo es un logo y 4 colores, en realidad lo que están pidiendo es simplemente el emblema, una identidad visual, ¿sí? Pero lo que importa cuando haces branding de verdad es que seas coherente y consistente a lo largo del tiempo. De esta manera te van a seguir reconociendo. Ten en cuenta que la imagen percibida es un proceso acumulativo. Es decir, si yo hago las cosas bien, de forma coherente y consistente a lo largo del tiempo, no tengo que explicar todo el tiempo quién soy, porque ya se sabe quién soy. Y si yo no defraudo la promesa, se sabe además que mis productos supongamos que mi promesa es de calidad, y mantengo esa calidad a lo largo del tiempo, por lo tanto no es discutible y no es algo ya que deba comunicar, porque ya está instalado en ese posicionamiento que la calidad es un aspecto relevante en mi propuesta de valor, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer, obviamente, es tener un signo gráfico de calidad. Cuando se habla, me causa mucha gracia cuando dicen, bueno, no importa si el logo es malo, porque lo que importa es el branding. Bueno, puedes tener buen branding con un mal logo, ¿no? Esto es como decir, no importa si el coche funciona o no, mientras sea lindo, alcanza. Y tú dices, pero no puedo ponerlo en marcha. Bueno, pero no importa, es lindo. Bueno, tengo un sofá caro, no tengo un coche. Entonces, cuando hablamos de trabajar en branding, estamos hablando de mantener consistencia y coherencia, y eso, por ejemplo, tiene que ver con la calidad. Y la calidad ya no es solamente de la oferta, sino la calidad de tus comunicaciones. Y esto es un hecho importante. Entonces, ¿qué áreas intervienen? Las que intervienen en cualquier empresa en el campo de la comunicación, desde el diseño,
como punto de partida, la publicidad, el marketing, la comunicación. Todas estas áreas son áreas intervinientes. Tú dirás, bueno, y en el caso de una pyme, ¿cómo hacen? Porque esto podríamos plantearlo, por ejemplo, en el caso de Unilever, ¿no? Donde Unilever tiene un departamento de marketing, un departamento de comunicación, un departamento de diseño, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de la pyme, lo que tienes que integrar es en algún grupo de personas muy pequeño, ya sea interno o externo, la administración de este intangible, siempre y cuando este grupo de personas esté perfectamente alineado con los objetivos, los valores y la visión de la organización. Y este es el punto clave. Es decir, saber quién eres, saber en qué cosas crees, qué vas a compartir con las distintas audiencias de estas cosas, para ver qué puntos tienes en común y de este modo te reconozcan con una, digamos así, una identidad particular. La identidad es el universo propio, ¿sí? La identificación son todos los elementos que están alrededor de esa identidad que hacen que se transmita esa identidad, y la imagen es el universo del otro. Es cómo nos perciben. Y esa construcción que hace el otro, ese modelo perceptivo, se nutre de todos los mensajes o los elementos o las señales que nosotros ofrecemos a lo largo de la estrategia y que van creando, de alguna manera, el caldo de cultivo para ser percibido de una manera particular. Cuando te dicen, vamos a construir una imagen de marca, en realidad lo que tú vas a proponer es un determinado modelo para que se te perciba de la forma que quieres que se te perciba. Pero la realidad es que la clave de esa imagen está en el universo del otro, que es, por suerte, también inmanejable. Y eso no solamente está relacionado con lo que tú dices, sino con la propia historia, la propia visión, la propia experiencia de quien está recibiendo esos mensajes que estás transmitiendo desde el punto de vista del diseño, de la publicidad, del marketing, de las relaciones públicas, etc. Buenísimo, nos acabas de dar una cátedra, Marcelo. Es súper interesante y súper clara de esto de los diferentes segmentos del branding y de la aplicación de los mismos. Yo te quisiera hacer una pregunta. Hablando de los valores, porque ahorita los acabas de mencionar y que son fundamentales cuando creas tu misión y tus valores para una empresa y que pues, se vuelven tu identidad. ¿Qué nos pudieras dar como un ejemplo aplicado sobre cómo comunicar los valores de tu empresa a los clientes? Porque creo que ahí es donde muchas veces no hay ese clic, ¿no? O sea, no entiendo yo como empresa que eso es lo que tengo que comunicar y que probablemente, y no probablemente, que por eso me van a comprar. Y más ahorita como estamos viviendo esto, y más las nuevas generaciones que cada vez buscan comprar más por los valores de la marca y que sea sustentable, que use tal cosa y que... Entonces, esto cada vez se vuelve más importante, ¿no? Entonces, ¿cómo nos puedes ejemplificar aplicadamente esto? Mira, yo tengo digamos, un modo de ver en el cual la construcción de visión y de misión para mí es bastante relativa, ¿no? Es casi, te diría, un aspecto técnico muchas veces, ¿no? Es más, si te fijas, muchas veces la visión y la misión de las compañías parecen un copy-paste de otras, ¿no? A mí me gusta más centrarme en los valores, porque los valores es tu sistema de creencias, es cómo hacemos las cosas, en qué creemos, cómo queremos compartir este mundo, ¿sí? ¿Cuál es nuestra visión de este mundo? Pero ahora ya no desde el punto de vista de la visión empresaria. Y esto es fundamental porque cuando tú describes los valores, tú dices en lo que crees, es mucho más profundo que plantear una cuestión de visión o de misión, ¿no? ¿En qué cosas creo? Porque además esas cosas también definen aquellas cosas en las que no creo, en las que no soy y las que, digamos, en este contrato implícito que hago yo con mis audiencias al momento de tener una marca, los valores rubrican ese contrato que estoy haciendo, ¿no? A partir de esto, bueno, cada marca tiene una serie de atributos propios que tienen que ver con el modelo de negocio, el modelo de organización y el sistema de creencias que hacen que yo lo transmita de maneras muy diferentes, pero siempre con el mismo eje, a las distintas audiencias. A mí me gusta hablar de audiencias porque los consumidores son la parte de la audiencia que compran, pero la construcción de marca se hace en un espectro de público mucho más amplio, incluso aquellos que nunca te comprarían, ¿sí? Pero puede ser un objeto de deseo,
o justamente puedes diferenciarte claramente de un segmento particular porque crees en cosas diferentes, ¿no? Pero hay miles de ejemplos, desde Apple, digamos, donde sus valores están relacionados con la innovación y la mejora del mundo, ¿no? Aquel manifiesto de Steve Jobs acerca de los locos, etcétera, etcétera, es la esencia de la marca Apple. Y de algún modo siguen creyendo en esa esencia. Obviamente nada es tan lineal ni tan literal, pero es un aspecto inspirador que te permite decirle a tu, ahora sí, potencial consumidor, oye, vamos de lo mismo, tú y yo creemos en lo mismo, en esto somos colegas. Nike se ha consolidado en el campo de la, digamos, de la rebeldía, pero de la rebeldía entendida para la construcción de un mundo mejor. La construcción de valores de Nike hoy está muy fuertemente centrado, y tú dirás, pero ninguna marca habla como Nike. Sí, hay un montón que hablan, pero ese lugar lo ha ocupado Nike. Entonces, cuando yo tengo en claro en qué cosas creo, puedo comunicarlas de diferentes maneras. Digamos, yo puedo demostrar amor a través de dar una flor, preparar un pastel o abrazar, ¿sí? Pero está claro que el amor es lo que motiva mi vida, ¿sí? Entonces, las distintas acciones que yo realice van a tener siempre como eje esta visión. Ser una persona que le encanta dar y recibir amor. Las marcas que entienden esto, que entienden cuáles son los valores y cuáles son aquellos aspectos que los hacen relevantes para una determinada población, un grupo de personas, son las que empiezan a consolidar un vínculo de afectividad y confianza muy fuerte. El tema de la relevancia es fundamental. ¿Por qué una marca es relevante para alguien? ¿Sí? ¿Por qué estoy en la vida de alguien? ¿No? Esto hay que preguntárselo todo el tiempo. Cuando administramos una marca, no solamente pensamos en las cuestiones estrictamente funcionales u operativas, en esto de, bueno, hago un muy buen producto que funciona. Bueno, sí, eso es una parte. Pero, ¿por qué soy relevante para esa persona que está consumiendo mi producto o mi servicio? ¿Y por qué soy yo y no otro? ¿No? Podría contar una anécdota personal. Hace muchos años, una agencia de estudio muy grande de Holanda me convocó para dirigir un negocio de ellos en Latinoamérica. No voy a profundizar mucho. Y en una conversación con el CEO de la compañía, le pregunté en un momento, ¿por qué yo? Y él me preguntaba, ¿cómo? No entiendo la pregunta. Y yo decía, ¿por qué yo estoy aquí y no otros? Si has visto a un montón de gente. Y él me dio una serie de respuestas de por qué era yo, que tampoco viene al caso contarlas, pero a lo que voy con esto es, hay una razón por la cual yo, en ese caso, me convertía en una persona relevante para esa organización. Hay razones que tienen que ver con lo personal, con el espíritu, con la forma de ser, con la forma de actuar, que una marca también expresa y que se vuelve entonces relevante, parte de la vida cotidiana de un montón de personas. Esto no es un cheque en blanco, ¿sí? No es que, bueno, una vez que conseguí que estés conmigo ya te quedas para siempre. Esto es un contrato tácito que se renueva día a día, minuto a minuto, ¿no? Y hay una de las grandes complejidades del branding, de cómo administrar este intangible. Pero la realidad es que si tú eres capaz de transmitir esos valores de distintas formas, en distinto lugar, no es que andas diciendo a todo el mundo lo mismo de la misma manera. Tienes que entender qué decir, en qué momento y a qué personas, pero siempre teniendo en claro que eres tú quien habla y esa persona que cree en estas cosas en particular. Ese es el mensaje de fondo que luego adaptarás, digamos, al medio, a las circunstancias, al contexto e incluso al tipo de actividad que estés desarrollando. Interesante, Marcelo. Estoy aprendiendo también un montón contigo hoy, muchas gracias. Y yo quería tocar también otro tema que va súper ligado a esto que estamos hablando, y es que, por ejemplo, en tu libro Oxito Brands, que el subtítulo de tu libro es Marcas humanas para un mercado emocional, ahí ya simplemente en ese título estamos tocando varios conceptos bastante interesantes que ya hemos entrado un poco en ellos, como por ejemplo la parte del mercado emocional, ¿no? De que hoy en día los usuarios y los consumidores quieren conseguir esa relación con la marca, que es todo lo que comentábamos de cómo se tienen que sentir identificados con esos valores y demás.
Y jugando con esto, yo te quería preguntar, que también es un concepto que hablas tú muchas veces, es el concepto de las love brands, ¿no? De cómo podemos crear esa love brand, que es una love brand, y por qué son cada vez más importantes en este mercado, que se está moviendo más hacia lo emocional, porque al final es la única forma también un poco de diferenciarte y de sentir esa pertenencia a grupos. Entonces creo que es un tema interesante. Cuando yo escribí Oxito Brands, que fue en el año 2007-2008, el libro se edita en 2009, la primera edición, estamos hablando de hace más de 11 años de la edición del libro. Ya existían, digamos, dos libros de referencia. El primero era Branding Emocional o Emotional Brand, de Mark Bové, y luego Kevin Roberts lanza Landmarks, digamos, el libro que continúa de algún modo la visión que había marcado Gové, que Gové venía de su experiencia en Coca-Cola, como una marca fuertemente emocional. Gové fue quien de algún modo definió esto de branding emocional. Kevin Roberts monta sobre eso y lo ve desde la perspectiva también de la publicidad y la comunicación. Y yo cuando llego con Oxito Brands, lo que hago es incorporar los aspectos de la bioquímica de nuestro cuerpo en esta construcción de vínculo afectivo. Y es muy interesante porque piensa en esto, hoy se está planteando que el mercado es emocional. Estamos hablando de 3 libros que tienen entre 12 y 20 años, ¿sí? Que ya estaba dicho hace tiempo. Y el subtítulo de Oxito Brands, Marcas Humanas para un Mercado Emocional, nace justamente de esto. Mi lectura en ese momento era que el mercado estaba ya camino a una situación en la cual las emociones dominaban el espectro del consumo y de las relaciones entre las marcas y las audiencias. Piensa en esto, lo dice Roberts en Landmarks, ¿no? Por ejemplo, la decisión de compra es emocional, salvo en situaciones de, digamos, de productos muy básicos, o incluso en estos también, pero quiero decirte, y estamos hablando de mercados maduros, lógicamente no estamos hablando de un mercado donde no hay consumo, etcétera, pero digamos en un mercado promedio, la decisión de compra siempre es emocional. ¿Por qué? Porque tú en realidad tienes un montón de ofertas similares e incluso puedes tomar decisiones haciendo ciertos análisis racionales. Pero Roberts dice que mientras la emoción de las acciones, la razón lidera las explicaciones, ¿no? Usamos la razón para justificar la toma de decisión que hemos hecho de modo casi, te diría, estrictamente emocional. Porque se nos dio y quisimos comprar esto. Después buscamos cómo explicar por qué lo compramos, más allá de una necesidad específica, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, ¿qué necesidad hay hoy en el mercado de que surja una nueva marca de calzado? Ninguna. Hay millones y millones de marcas de calzados en el mundo. ¿Qué necesidad existe? No hay ninguna necesidad de que nazca una nueva marca de calzado, ya sea para hombre o para mujer. Sin embargo, hay espacios dentro de este mercado de consumo que pueden no estar ocupados y hay posicionamientos que tienen que ver con lo estrictamente emocional que no han sido abordados. Y ahí es donde entra esta visión de lo emocional. Pero cuando se habla de branding emocional, no estamos hablando solamente de hacer que la gente se emocione en términos de van a llorar con un anuncio mío. A veces sucede, obviamente. Pero cuando hablamos de emociones, estamos hablando de esta pulsión de compra que nace de las entrañas, ¿no? Esto de que me gusta por algo. Y esto no significa que me vaya a la vida en eso o que tenga que estar llorando por los rincones de la emoción mientras pago con mi tarjeta de crédito el producto que acabo de comprar. Es otro tema, la emoción va por otro lado, la emoción es inherente al ser humano, tiene que ver con nosotros, es parte de nuestra naturaleza y esto es un hecho clave en el momento de la decisión de compra. Entonces, yo no sé si es importante ser una Landmark o una Oxito Brand o lo que fuere, lo que es importante es entender que somos seres emocionales y uno de los aspectos fundamentales en la toma de decisiones, de nuestras decisiones, tiene que ver justamente con esta cuestión de las emociones. Si entendemos eso, podemos entender que nuestro producto tiene que atender estas necesidades. Una vez me preguntaban en una entrevista en televisión
en Perú hace muchos años esto, me decían, bueno, yo te entiendo y todo bien, pero ¿cómo vendes una bolsa de cemento con una comunicación emocional? Y yo les planteaba, el Perú es un país que tiene, por ejemplo, una altísima tasa de autoconstrucción. Es decir, mucha gente construye su propia casa, por cuestiones no solamente económicas, también te diría que es tradición en muchas zonas. Entonces, cuando tú vendes una bolsa de cemento, en ese caso, no estás vendiendo cemento, estás vendiendo un hogar, la posibilidad de construir un hogar. Eso es emocional, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Con tus manos vas a construir un hogar para tu familia. Yo no te estoy vendiendo una bolsa de cemento, te estoy vendiendo digamos así, un pasaporte a tu hogar, a la construcción de tu hogar. Creo que es importante entender esto y está claro que así funciona. Obviamente hay marcas que no necesitan estrictamente lo emocional para la venta, pero son contadas. Incluso, y cuando hablamos de emocional no estamos hablando solo de positivas, también hay negativas en esto y que también son emocionales. Yo siempre digo que Oxito Brands es una categoría de marcas, es decir, son marcas que se centran en valores humanos trascendentes, que trabajan la afectividad, ¿sí? Que disparan en nosotros la creación de oxitocina y por esto el círculo virtuoso afectividad y confianza. Y como decía, es una categoría de marcas. Y lo que digo es, todas las Oxito Brands son marcas, pero no todas las marcas son Oxito Brands, ¿sí? ¿Qué significa? Que hay marcas que pueden ser muy exitosas y no centrar su forma de ver el mundo, ni de comunicar, ni de relacionarse en estos aspectos, y sin embargo ser exitosas, ¿sí? Pero también son emocionales, ¿sí? Lo que pasa es que sí entran otros aspectos, por ejemplo, en ser, no sé, rupturista, ser outsider, ir en contra del sistema, ¿sí? También es emocional, que no es una Oxito Brand en términos de definición, pero sí es emocional, ¿sí? Entonces, entender que vivimos una sociedad emocional, estás en redes sociales, te das cuenta que somos seres y casi irracionales, te diría, ya no solamente emocionales, lo que no está bueno. Está bueno ser emocional y ser racional en estas cosas, pero creo que entender esto es entender por dónde pasa el mercado de consumo y por dónde pasa la sociedad hoy. Me encanta, Marcelo, me encanta el tema, porque aparte como coach ejecutiva, la parte de las emociones me apasiona. Y definitivamente el poner el dinero en una compra es una cosa totalmente emocional. O sea, es algo que yo voy a gastar en ello y yo tengo un impulso totalmente interno, a veces inconsciente, y la mayor parte es inconsciente. Sí, sí. Y me encanta, me apasiona. Y a mí me gustaría preguntarte que tú que estás tan metido en el branding y que aparte lo manejas de una manera increíble, y esta parte de conectar branding con las emociones, que ya tiene, como tú dices, años, pero que ahorita es como el boom, ¿no? Es como todo el mundo lo maneja, sí, claro que sí, y pues de lo que se habla todo el tiempo. Y tengo esa sensación de como la sensación del descubrimiento de América. sí, ya estaba, exacto, ya existía exacto. América antes. Pero es como... Hemos descubierto. Es la moda, sí, ¿no? O sea, sí, todo el mundo quiere hablar de ello. Sí. Y bueno, metidos también en este contexto en el que estamos y dentro de esta contingencia sanitaria y todo lo que ha pasado, que también ha explotado mucho más esa parte. ¿Qué ves tú sobre el futuro de branding? Es decir, empiezan a haber mercados saturados, se escucha demasiado la palabra, a veces ya muy gastada, a veces no entendida, a veces mal aplicada, a veces súper exitosa. Entonces, ¿qué ves en tu experiencia y en esta gran experiencia que tienes? ¿Qué ves en este futuro del branding? Mira, así como hace 12, 13 años empecé a escribir hacia dónde iba el mercado, que tenía que ver con esto de las emociones, yo hace 7 años ya que vengo, más, 8 años que vengo hablando de una nueva visión que es complementaria a Oxito Brands. Oxito Brands se enfoca en la relación de las marcas uno a uno con las personas, y hay una evolución en esto que es lo que yo llamo biobranding, y que espero que pronto sea libro, ya 3 años atrasado el libro por lo menos, fruto del trabajo y que todo el tiempo aparecen nuevas situaciones.
Yo creo que el futuro tiene que ver con, hoy vas a escuchar a una gran cantidad de gente hablar de la cuestión del propósito, de las marcas verdes, de esto y de lo otro. Yo vengo hablando con BioBranding de esto hace fácil 8 años. Es más, uno de mis posgrados, maestría, tiene que ver con el tema de sostenibilidad y RC. Pero yo creo que el futuro de las marcas tiene que ver con esta cuestión humana, fundamentalmente, pero también con cuáles son las preocupaciones hoy, ¿no? Cuando me plantean, tú haces futurología, jamás. Apenas puedo con el presente, imagínate que no puedo decir qué va a pasar en el futuro. Pero lo que puedo sí ver es una especie de esquema que yo utilizo bastante, que es esto de, si uno entiende las preocupaciones de hoy, entenderá las demandas de mañana, ¿sí? Los políticos nunca lo entienden eso. Entonces, claro, aquello que funciona como una preocupación hoy, aquello que da vuelta en el diálogo de la gente, hoy no es una demanda. Es más, hoy puede ser un tema de tercer, cuarto o 10º nivel dentro de la sociedad, pero seguramente si ese tema no empieza a obtener respuesta, seguramente en un tiempo no tan largo empezará a ser una demanda. Y cuando es una demanda, explota la demanda. Y ahí hay que estar preparados. Para mí el futuro tiene que ver con 4 ejes que planteo hace tiempo en BioBranding, entre otras cosas, que son verdes sostenibles, socialmente responsables y comercialmente justas. Esto significa que el modelo de negocio tiene que ir mutando progresivamente a estos 4 ejes. Hoy los consumidores tenemos que asumir que tenemos un gran poder. ¿Cuál es el poder? Comprar o no una marca. Y esta cuestión de no hacernos cargo, yo lo digo muchas veces en conferencias, basta de no hacernos cargos, ¿no? Siempre las corporaciones son malas y nosotros somos buenos. No, nosotros somos cómplices si hoy le compramos a una corporación que sabemos, por ejemplo, que explota a sus trabajadores o que tiene trabajo esclavo o que daña el medio ambiente. Hace 40 o 50 años, cuando los medios de comunicación estaban muy limitados, era muy difícil para nosotros tener información. Digamos, la construcción del mundo era la que la media nos daba. Hoy, gracias a Internet, entre otras cosas, nuestra posibilidad de conocer qué es lo que está pasando en el mundo y nuestra capacidad, obviamente, de leer todo y ahí sí, utilizar la inteligencia para discernir qué es cierto y qué no, porque podemos verificarlo muy rápidamente. Hoy, la gente que, por ejemplo, sigue o digamos, le da impulso a una fake news, en realidad es porque es vaga, o porque es muy corta de entendederas, porque hoy, rápidamente, si tú dices, simple, murió un famoso, ¿qué haces? Lo primero googleas rápidamente, y vas a encontrar entonces que en realidad era una fake news, ¿sí? Hoy tenemos una gran responsabilidad como consumidores y tenemos un gran poder, que es comprar o no. Yo digo siempre, y es un manifiesto que está en nuestra propia página web del estudio de la agencia, yo quiero trabajar con marcas que vayan en esa dirección. Es una transformación lenta. Hoy no le puedes pedir a una empresa que de hoy para mañana adhiera a todos los protocolos, por ejemplo, de cuidado del medio ambiente, porque es muy difícil, hay que reconvertir una organización y un modelo productivo que está, digamos, instalado en algo que hace 30 años no era mal visto. Pero a mí me interesan las marcas y las empresas y organizaciones que van camino a entender esto como el verdadero futuro. Es decir, tenemos que ser conscientes de que las personas van a demandar esto. Y está bien que así sea. Yo quiero trabajar para marcas que ganen mucho dinero en función de que manejen estos 4 ejes. ¿Por qué? Porque si ganan mucho dinero y tienen planes de retorno social, tienen políticas de comercio justo, tienen política de cuidado del medio ambiente y trabajan todos los aspectos de la sostenibilidad, va a ser en beneficio de todos. Cuanto más ganen, más ganaremos nosotros. Si entendemos el modelo como el modelo del siglo XX, no me gustan las empresas que ganan dinero sin importar la forma. Yo creo que el futuro está en esto de decir, seamos responsables nosotros como consumidores. Ahora como consumidor, a mí no me importa si ganas más o más dinero, lo que me importa es cómo lo ganas. Y yo en esto, y ahí va la cuestión que me preguntabas antes sobre los valores. Ser
consistente, coherente en esos valores y no defraudar la promesa. No caer en estas políticas de greenwash, por ejemplo, que hacen las compañías, ¿no? Que te dicen que son verdes en el producto final, pero durante todo el proceso contaminaron, por ejemplo, ¿no? No, digo, si eres coherente y consistente en esto, vas a encontrar una comunidad de personas que van a sostener tu propuesta de negocio, tu propuesta de marca, y que van a ser fieles a esta propuesta, y vas a dialogar con ellos permanentemente. La construcción de comunidad, por eso biobranding, así como decía Oxito Brands, va de la persona a la marca, biobranding va del ecosistema social al ecosistema de marcas. Y cuando hablo del ecosistema, amplío la cuestión del ecosistema físico, de la casa de todos, del cuidado del planeta, etc. Voy directamente a algo que es mucho más amplio, que es el ecosistema social. ¿Quiénes somos en este contexto? ¿Qué valores finalmente vamos a acordar como sociedad, como comunidad? Y a partir de eso vamos a generar nuevos modelos de negocio. Puedo ser un soñador, pero no soy el único, como decía Lennon, ¿no? Probablemente, tal vez yo no llegue a verlo, pero mi esperanza es que el futuro de los negocios se centre en esta perspectiva. Muy interesante, Marcelo, y también volcando un poco en esa parte del biobranding, que por cierto yo ya pues deseando que saques ese libro para poder leerlo. También comentarte que, bueno, yo en mi caso que desarrollamos un montón de proyectos en el estudio, sí que es verdad que los últimos 2-3 años hemos visto que muchos de ellos ya están teniendo en cuenta todo esto que nos comentabas y todos estos valores desde que se inicia la creación incluso de la empresa. Por lo tanto, también efectivamente vamos hacia ese modelo que por fin se mueve en esa dirección, ¿no? Bueno, hay un punto clave ahí en esto que estás diciendo. Yo creo que el campo, el territorio del diseño es uno de las áreas de negocios que más rápidamente ha entendido esto, y el diseño industrial, el diseño de productos, más todavía, lo sé sabes, por mi otra actividad como director de Experimenta, donde más se está trabajando en esa dirección, y yo creo que ahí hay una oportunidad enorme para el diseño en general y para el diseño industrial en particular, para empezar a trabajar en esa dirección e imponer, no lo digo malamente, imponer un aspecto positivo que tiene que ver con esto, ¿no? Claro, sin duda. Y recapitulando también con esa otra parte, antes de terminar el podcast, sí me gustaría que nos contases un poco tu otra parte, ¿no? Tu otra experiencia, en este caso como director de la parte estratégica, editor de Experimenta. Un poco, pues, ¿qué es Experimenta? Que yo lo conozco muy bien, pero seguramente la gente no. Y cómo ha sido un poco esa tarea del mundo editorial, que está también muy ligado con lo que hemos hablado de branding. Sí, a mí Experimenta me permite juntar todas mis pasiones, que tiene que ver con el diseño también, con el branding también, y con el mundo editorial, ¿no? Ya sea como autor y como editor y incluso también como diseñador. Experimenta es una publicación aquí en España pionera en el mundo del diseño, cumplió este año 30 años, para que se tenga una idea de la dimensión de lo que esto significa. Hace ya más de 3 años que yo comencé a trabajar con Experimenta, primero con una asesoría, luego como director de estrategia y actualmente como director tanto de la revista, ya desde hace un año como director de la revista y de la editorial con la que estamos editando una enorme cantidad de libros del mundo del diseño, de la comunicación y ya del branding y del marketing también, pero nuestro foco siempre obviamente está en el mundo del diseño. Y yo no llego casualmente tampoco al mundo editorial, ya no solo como autor, he trabajado mucho tiempo también como director de publicaciones, conozco el mundo editorial desde adentro, ya sea desde los contenidos, de la creación de contenidos de una publicación hasta la producción del objeto final, revista. Es un desafío fantástico, yo llego a Experimenta muy feliz porque es una marca con la que yo me asocié muy temprano, es decir, en Argentina cuando era estudiante ya de últimos años de la carrera, había llegado a mis manos ya Experimenta, y ya en mis primeros años como profesional era una publicación de referencia que yo compraba en Argentina, en la época que en Argentina se podía comprar y llegaba todo fácil, no como ahora, pero por lo tanto tengo una asociación no solamente profesional, sino emocional, otra vez, con esta marca. Y cuando me convocaron para trabajar en esto, Raúl Alonso, que es el director ejecutivo y es quien
pone todo de sí para que Experimenta siga viva y con mucha energía. Primero fue para definir una estrategia nueva de cara al siglo XXI, digamos, ¿no? Hacia dónde debía ir una publicación de estas características, y luego sí me puse a trabajar muy a fondo con lo que es la editorial en su conjunto. Hoy tenemos más de 50 obras editadas, tenemos desde a Joan Costa hasta, te mostraba fuera de esto, a Barry Katz con, digamos, Make It New y el diseño de Silicon Valley, pero tenemos a Takara, a Mancini, a Dorst, es decir, una enorme cantidad, Emilio Gil, una enorme, y me olvido de muchos, una enorme cantidad de autores del mundo del diseño y de la comunicación dentro de la editorial, y creo que es un lugar necesario, más allá de, es una tarea ciclópea, ¿sí? Llevar adelante una publicación y llevar adelante una editorial en un contexto muy complejo, además, para las publicaciones y para las editoriales, pero nosotros creemos que es necesario, es un espacio necesario el que ocupa Experimenta, junto con otras publicaciones y otras editoriales, obviamente, pero nosotros particularmente, que atravesamos el diseño en toda su amplitud, ¿sí? Entendemos la cultura del diseño, no nos centramos solo en un área específica. Creo que es un espacio necesario, sobre todo para el mundo iberoamericano, ¿no? Y ahí estamos trabajando con mucha ilusión, con mucha pasión, y con mucha alegría también, porque nos encanta hacerlo, ¿no? Y espero que obviamente a la gente también le guste lo que estamos haciendo. Aparentemente sí, por los resultados y fundamentalmente por los comentarios, cosa que nos hace muy, muy felices, ¿no? Buenísimo, claro que sí, es una gran editorial. Y en algún momento, si quieren, volvemos a hablar sobre el tema editorial, desde todos los rincones del mundo editorial, ya sea en el caso de revistas o de libros, ¿no? Sí, nos encantaría, y bueno, también a todos nuestros escuchas, si quieren que hablemos más profundamente sobre algunos otros temas o profundamente sobre branding editorial y precisamente toda la trayectoria de Marcelo sobre la parte de la editorial, pues coméntenlo en nuestras redes inmediatamente. Creo que es un tema ahí que es buenísimo y que pocas veces se habla. Siempre hago la broma, ¿no? Yo he pasado digamos, en el campo editorial por todas las áreas, ¿no? Como autor de un sello grande, Planeta, como autor de sellos pequeños, como editor, como director, como diseñador, y como productor, además de libros y de revistas. Por lo tanto, conozco, y al mismo tiempo como administrador, es decir, tengo el manejo de costos y este tipo de cosas. Por lo tanto, conozco muy bien de qué va el negocio editorial, en todas sus facetas, un negocio que está rodeado de ciertos mitos que habría que en algún momento dejar de lado, y también que tiene cosas muy interesantes, una especie de back muy interesante para conocer, y sobre todo aquellos que quieren ser autores, además, ¿no? O aquellos que quieren diseñar para el mundo editorial. Hay muchas cosas a tener en cuenta que son interesantes de conversar, pero eso es parte de otra historia. Definitivamente tendremos pendiente ese segundo capítulo contigo para hablar de todo esto, Marcelo. Vale, Marcelo, genial. Me encantaría que nos pudieras compartir recomendaciones. Obvio, ¿no? Tu libro va primero. Pero, ¿qué otras recomendaciones podrías dar sobre, a nuestros escuchas, sobre libros, blogs, es decir, aquello que te haya nutrido a ti, que digas, esto es fundamental, escuchen esto, lean esto, les va a dejar gran aprendizaje? Mira, en principio, obviamente, lo que tiene que ver con libros, más allá del mío, obvio, yo recomendaría en primer lugar, y esto no lo digo como director, lo digo porque estoy convencido, que entren a ver los libros de Experimenta Libros, sobre todo si son del mundo del diseño y de la comunicación y también del branding. Ahí tienen una gran cantidad de obras súper interesantes. Acabamos de editar el diseño de nosotros mismos, de Luis Montero, sobre filosofía y diseño, una visión súper interesante, o como decía recién, Make It New, la historia del diseño en Silicon Valley, cómo el diseño ha sido fundamental en la construcción de este modelo que es Silicon Valley, escrito por Barry Katz, ex IDEO,
Tácara, Dorst, Joan Costa, que es autor nuestro, es decir, hay una gran cantidad de libros, y como verán detrás mío, ves la cantidad que tenemos, y esto es solo una parte. Mi casa está invadida por libros, porque además ahora tengo la desgracia de ser editor, por lo tanto tengo muchos más libros de los que ya tenía. A los que compraba están los que edito, y los que sigo comprando están los que edito. Creo que hay una gran cantidad de libros que son ampliamente recomendables, desde los clásicos, ya sea en el mundo del diseño, cualquier libro que tenga que ver y dependiendo obviamente del área específica. Pero a mí me gusta además leer libros que son laterales, digamos, a los temas, ¿no? Por mi edad y mi trayectoria y mis años en esto, ya leo cada vez menos manuales, digamos así, y leo más ensayos y reflexión. Me interesa lo que alguien tiene para decir, y en esa dirección hay una enorme cantidad de libros disponibles. Pero si eres del mundo del diseño, los libros de Geely, de Experimenta, los libros, digamos, incluso hasta de Phaidon, ahí tienes, de acuerdo a cuál es tu necesidad o interés, puedes ir por ese lado. Pero después hay ciertos libros, por ejemplo, en el mundo del branding, que yo siempre recomiendo, The Brand Gap, de Martin Meyer, por ejemplo, que es un libro ya viejo, de hecho está usado en Oxito Brands, no sé si no es el primer libro de él, pero The Brand Gap de Marty es una obra muy sencilla de leer. Está en inglés solamente, pero en inglés muy simple además. Una obra muy sencilla de leer, pero que plantea el ABC del branding. Y cualquier libro de Martin Meyer para mí es un libro recomendable. Lo mismo pasaba con los libros de Wally Ollins, cualquiera de ellos son recomendables. Digamos, hay ciertos autores, bueno, si te interesa el branding emocional, busca obviamente Branding Emocional de Mark Bové, o Love Marx, si quieres un libro un poco más publicitario, con una esencia mucho más publicitaria. Cualquier libro, si estás en el mundo del diseño gráfico, cualquiera de los libros de Alan Fletcher, son libros fundamentales. Es decir, podríamos estar todo el día y te seguiría nombrando libros y empezaría a sacar de mi biblioteca y se los mostraría. Yo soy un gran admirador del pensamiento y del trabajo de los colegas y de las personas que piensan en dirección de cómo mejorar la profesión, el contexto, el mundo en el que estamos. Y, digamos, una de las grandes cosas que me permite a mí Experimenta es justamente disfrutar de esto, de las ideas, del trabajo, de la reflexión de un montón de gente. Hoy en la web de Experimenta ya tenemos 4 columnistas y se suman 2 más muy pronto. Y estamos hablando de Joan Costa, de Emilio Gil, de Luis, bueno, se va a sumar Luis Montero, de David Barro, va a estar Teresa Jular muy prontito con nosotros. Es decir, gente a la que yo admiro en su forma de ver las cosas. Coincida más o menos con ellos, eso es irrelevante, pero gente con la que yo admiro su enfoque. Y a mí me gusta mucho leer y ver el trabajo de los colegas. Soy un gran admirador del trabajo bien hecho de los colegas, ¿no? Y cuando algo no me gusta, simplemente no lo digo. Genial, Marcelo, ¿no? Muchísimas gracias por todas las recomendaciones. Yo, de hecho, la verdad que de Marty me he leído bastantes de sus libros y tiene un enfoque también muy, muy interesante. Aquí y muy detrás mío están todos. Justo, sí. Todos. No, y se lee muy bien además, aunque sean en inglés y demás, se lee bastante fácil. Y pues nada, Marcelo, ya simplemente para cerrar, a mí me gustaría que a lo mejor que nos dejases o tus redes sociales o las redes sociales de Experimenta o donde podemos encontrarlo, esa página también para que vean esos libros. Así que... Bueno, Experimenta es fácil, es experimenta.es/tienda, tienen todos los libros, pero si no, entran al portal directamente. Mis redes sociales son fáciles también, @oxitobrands, ahí la encuentran, u otras que son Marcelo Guío, GH-, no con U, como muchas veces me ponen, ahí me pueden encontrar. Como siempre digo, yo soy mi propio community, por lo tanto, cuando a veces tengo gente que me pide mucho en mi Facebook, ¿no? No voy a exagerar, pero miles de pedidos de amistad en Facebook. Y no los habilito y trato de explicarle a la gente, porque mi Facebook personal es personal, tengo 100 personas, parientes y amigos muy cercanos, subo fotos de mi perro, de la última barbacoa, de mis hijos, pero mi otra cuenta en Facebook es Oxito Brands, y soy yo quien la maneja.
y ahí hay sí como, no sé, 5.000 personas que están ahí. Pero luego en Twitter, sí, @OxitoBrands, ahí me encuentran también, o _Marcelo, que es otra cuenta, es mi lado B, digamos, que es la cuenta más personal. En LinkedIn también me encuentran, estoy en todas las redes, en Instagram también, así que nada, en cualquiera de ellas pueden contactarme y con gusto dialogamos. Buenísimo. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias de No, verdad a por este vosotros. tiempo. Ha sido de súper calidad. Aprendí muchísimo. Así yo me sentí así de, ok, vamos a aprender. Tengo miles de notas y iba apuntando cosas muy interesantes que estuviste diciendo. Entonces, toda mi gratitud por darte este tiempo para sumar a la comunidad y para explicarnos detalladamente los conceptos que estuvimos aquí abordando. Gracias. No, a vosotros, gracias. Muchas gracias, Marcelo, por tu tiempo. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por su tiempo y por habernos escuchado. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Spotify, en Instagram, en YouTube, en Apple Podcasts. Y si les gustó este episodio, porfa, compartan y suman al gremio. Nos encanta colaborar y sumar.